Cordial saludo, emprendedores y empresarios. En la sesión de trabajo de hoy les voy a compartir la estructura de manera específica y detallada de el segundo subtema de la segunda parte de la propuesta de servicio FOMEPYME, de acuerdo a cómo se ha planteado, se ha definido y se ha estructurado para el desarrollo de ese proceso formativo del emprendedor y empresario y logre los resultados que está buscando. Antes de continuar con la presentación de esta estructura, quiero recordarles a aquellas personas que no se hayan suscrito al canal, que se suscriban al canal para que puedan tener acceso y el recordatorio de cada uno de los videos que forman parte de las sesiones de trabajo de este proceso formativo para el emprendedor y empresario, para que logre los resultados que está buscando. Entonces continuemos con la presentación de esta estructura de la segunda subtema, de la segunda subdivisión, de la segunda parte de la propuesta. La segunda parte, como estamos viendo en pantalla, esta segunda parte de la propuesta de servicio FOMEPYME hace referencia a lo que debe realizar el emprendedor y empresario en el estudio de análisis de prospectiva. Prospectiva significa cómo vislumbrar, visualizar en los diferentes contextos y escenarios en los cuales se va a desarrollar la empresa, si es que se va a crear, o de hacer el análisis, el estudio de análisis, si la empresa ya está funcionando, de cómo se va a ampliar, cómo se va a fortalecer, cómo se va a rediseñar o si se le va a hacer una reingeniería. Entonces ese estudio de análisis de prospectiva es un estudio de información y análisis fundamental para que el emprendedor y el empresario tenga un panorama claro de cómo es el escenario en el cual se va a desenvolver la empresa. Prefactibilidad hace referencia a que este estudio es el primer acercamiento de ese estudio de análisis, el cual más adelante, con base en los resultados que se obtengan de este primer estudio preliminar, se ve la opción si realmente el proyecto que se quiere desarrollar es factible. Por eso se llama prefactibilidad. Es como el primer paso para determinar, con base en la información, la toma de decisiones más acertada y en donde se debe ampliar, fortalecer o cambiar o hacer ajustes al estudio que se está realizando, bien sea para crear la empresa o para fortalecerla. Y mercado, el estudio de análisis finalmente de prospectiva y prefactibilidad también lo que busca es cómo identificar y definir el mercado en el cual se va a desarrollar la empresa. Eso es lo que hace referencia a esta segunda parte de la propuesta FOMEPYME. En este estudio, el proceso que se está realizando es un proceso analítico global cualitativo empresarial. Es un estudio de análisis, es un proceso de análisis. Toda la segunda parte es un estudio de análisis con base en varios estudios de investigación y de consulta de manera global en donde se va a desarrollar la empresa, y ese global está haciendo referencia a que toda empresa en el mundo de los negocios hoy
se desarrolla dentro de un mundo globalizado, en todo el mundo, sin importar cuál sea la actividad que vaya a desarrollar o el tamaño de la empresa. Y cualitativo hace referencia a que ese estudio, ese análisis, se hace netamente a través de documentos, solamente parte documental, sin cifras ni valores, solamente analizando varios documentos de consulta e investigación en las diferentes fuentes en donde se hace esta técnica de consulta e investigación. En ese proceso analítico global, el emprendedor y empresario tiene que empezar a vislumbrar que el escenario en el cual se va a desarrollar la empresa tiene varios caminos, y eso es lo que nos está indicando esta primera diapositiva. Nos está indicando que hay varios caminos por los cuales la empresa se puede desenvolver. Entonces hay que empezar a determinar cuáles son los más indicados para la empresa. Luego se tiene que empezar a analizar y hacer el estudio de diferentes factores y variables en diferentes escenarios que tienen una repercusión o incidencia directa con la empresa. Y luego hay que hacer ese análisis muy detallado de cuál va a ser el mercado en el cual se puede desenvolver y en el cual la empresa se puede posicionar y consolidar en esa parte del mercado, porque el mercado es demasiado grande y las empresas, dependiendo de su tamaño, no tienen la capacidad para dar respuesta a todo el mercado. Entonces tiene que conocer cuáles son esos pedazos del mercado, que el nombre técnico es la segmentación, cuáles son esos segmentos de mercado en los cuales son los más convenientes para la empresa. Y con base en ese estudio que se está realizando en diferentes variables y factores, esta información en trabajos en equipo de manera interdisciplinaria, hay que analizar esa información para empezar a tomar decisiones de cuál es el mejor camino, la mejor dirección en la cual se va a desarrollar la empresa. Y ese estudio va acompañado por parte del emprendedor y empresario al interior de la empresa también, en su estructura organizacional, con base en la información externa, cómo se va a coordinar esa información y cuáles son esos diferentes factores y variables en diferentes escenarios en los cuales la empresa debe desarrollarse. Eso es lo que nos está indicando esta siguiente diapositiva. Y con base en toda esa información, entonces se hace un análisis de prefactibilidad de manera detallada en cada uno de esos estudios que se han venido desarrollando para el documento final, para el informe final, que busca qué quieren, cómo les gusta, en dónde, la edad, el sexo, los ingresos, estudios, los lugares del estrato socioeconómico, barrio, costumbres, hábitos y muchos otros factores y variables para saber en esos segmentos de mercado, saber cada uno de los diferentes tipos de clientes y consumidores que hoy hay para la empresa. Entonces esto es lo que se va a desarrollar en esta segunda parte de la propuesta de servicio FOME-PYME para la empresa por parte del emprendedor y empresario, sea su propósito el crear la empresa o que la empresa ya esté funcionando y se desee ampliar, se desee desarrollar
una nueva estrategia, un nuevo segmento de mercado, o hacer una reingeniería al interior de la empresa de acuerdo a la dinámica y el análisis de los resultados que se obtengan de este segundo estudio de análisis de prospectiva. Ahora veamos cómo se va a ir desarrollando este estudio de análisis en fuentes primarias. El primer escenario se realizó en fuentes secundarias. Este segundo subtítulo, ese estudio de análisis se hace en fuentes primarias, en la investigación de mercado, directamente a donde está el cliente, los diferentes segmentos y los diferentes nichos del mercado. Entonces, el desarrollo de este segundo subtítulo, esta segunda subdivisión de la segunda parte de la propuesta de servicio para la empresa, inicia con el proceso de investigación de mercado por fases. Entonces, ese estudio de investigación de mercado, que es una técnica, se realiza por fases. Entonces vamos a ir desarrollando por cada una de las diferentes fases para realizar esa investigación de mercado y documentarla para poder argumentar la toma de decisiones con base en ese proceso de investigación de mercado. El siguiente desarrollo de este segundo subtítulo, que es el 222, o sea, es la segunda subdivisión de la segunda parte, es ejecutar y aplicar ese estudio que se ha realizado a través de la investigación de mercados, ya con una investigación de campo, con fuentes primarias, cómo documentar y cómo hacer ese trabajo de investigación directamente en las fuentes, con los diferentes segmentos y nichos de mercado donde se van a identificar los clientes y los consumidores para la empresa, para poder tener una información más actualizada y real, de crear las estrategias y tácticas para llegarle al cliente y consumidor y lograr que el proceso de comercialización y ventas sea mucho más efectivo. El tercer subtema es el 223, que es la tercera parte de este segundo subtema, que es realizar la tabulación. De acuerdo a esa información que se ha recopilado en campo, entonces esa información se empieza a clasificar y a organizar en diferentes variables y determinantes que se han analizado, y con base en esa clasificación se realiza la tabulación de todos esos datos y de toda esa información de que se ha recopilado en la investigación de campo, la cual queda documentada para poder hacer el análisis y presentar esta información, ese informe, para poder tomar las decisiones de cuáles son esos segmentos y nichos de mercado que son actualizados y reales para la empresa. La cuarta subdivisión es 224, definir las líneas con base en esa información que se ha obtenido en esa investigación de mercado en los diferentes segmentos y nichos de mercado, de acuerdo a lo que expresan los diferentes clientes y consumidores que quieren, dan a conocer cuáles son las líneas, las sublíneas y los productos que ellos están buscando, cuáles son las líneas, sublíneas y productos que la competencia también ha desarrollado y el cliente cómo lo está visualizando, para determinar en la empresa realmente con mayor efectividad cuáles son las líneas, las sublíneas y los productos que realmente la empresa va a ofertar, que es lo que está buscando el cliente. Es la oferta que la empresa va a determinar con base en la información que se ha obtenido. Y finalmente la última división
es definir y replantear cuál es la localización prefactible de la empresa. Si la empresa se va a crear con base en este estudio de investigación que se ha venido a realizar, también va a determinar cuál es el lugar más indicado, más recomendable, con base en varios factores y variables en las cuales la empresa debería aperturar su lugar de operación, Ahora veamos cada uno de estos subtemas, cómo se va a desarrollar el proceso de investigación de manera detallada. Empecemos con el primer desarrollo la primera subdivisión del proceso de investigación de mercado, que se va a realizar por las fases. El proceso de estudio a través de la investigación en el mercado es algo que todo emprendedor y empresario no puede dejar de realizar. Muchos emprendedores y empresarios que conocen a través de su trayectoria o experiencia un mercado y se ha venido desempeñando en él, cree que con base en esa información es suficiente para poder determinar en dónde puede operar la empresa. No, realmente se debe hacer el estudio de investigación de mercado. Así el emprendedor y empresario conozca en detalle con base en su experiencia. No existe ningún tipo de excusa para evitar o pasar por alto este tipo de estudio, porque son muchos los recursos y sobre todo recursos financieros que se están poniendo en riesgo. Por ello es vital para que la actividad productiva, el negocio o empresa que requiere para que esa actividad productiva o ese negocio o empresa logre posicionarse primero, luego logre consolidarse, logre permanecer y crecer. De esta manera la empresa va a obtener resultados rentables y mejores utilidades. Es el mercado donde esta fuente para hacer las ventas. Con base en esta investigación de mercado, cuando se ha identificado realmente cuál es el mercado para la empresa, eso hace que las ventas sean mucho más efectivas y estas tengan una tendencia al crecimiento y así obtener mejores ingresos de la empresa. Es a través de las ventas como se obtienen los ingresos para la empresa, que son los recursos con los cuales se logra la utilidad y la rentabilidad en la empresa. A través de las ventas y los ingresos es como la empresa logra obtener la utilidad y a través de las utilidades logra la rentabilidad para la empresa. Es a través del trabajo en equipo. Veíamos nosotros en una sesión de trabajo en la primera parte que una de las temáticas fundamentales para el emprendedor y empresario es el trabajo en equipo. Aprovecho este momento la oportunidad para recomendarles a aquellas personas que no hayan visto los videos anteriores que hagan el proceso en el orden en el cual se les está presentando, para que tengan mayor conocimiento de cada una de las técnicas que se deben desarrollar en el proceso de crear empresa o de fortalecer empresa por parte del emprendedor o empresario, sea en una actividad productiva, negocio o empresa que esté ideando o que desee fortalecerla y esta empresa ya esté funcionando. Ahora vamos a ver cuáles son las temáticas que se van a desarrollar en este primer subtema. Las temáticas que se van a desarrollar es las fuentes primarias. Vamos a conocer esta técnica en detalle de las fuentes primarias para poder hacer ese tipo de investigación y de consulta. La segunda división que se va a desarrollar es para hacer la investigación de campo.
Entonces, para hacer la investigación de campo del emprendedor y empresario, necesita realizar este proceso de estudio a través de la investigación del mercado, que es algo que el emprendedor y empresario no puede dejar de realizar. No existe ninguna excusa para que el empresario realice este proceso. Este proceso debe realizarlo el empresario documentando, clasificando, organizando la información y los datos que se van obteniendo a través de la consulta en el mercado. El tercer tema que se va a desarrollar es la tabulación. Entonces, a través de la tabulación, el empresario va a lograr tener la información organizada y analizada para poder realizar los informes que va a presentar ante las directivas o ante entidades que vayan a apoyar recursos, bien sea para el crecimiento o el fortalecimiento de la empresa. Y finalmente las líneas, sublíneas y los productos que se van a identificar en este estudio de análisis en las fuentes primarias para poder determinar cuáles son esos segmentos de mercado y determinar con base en ello cuáles son los productos que realmente quiere el cliente y el consumidor y cuál es el mejor lugar con base en la operación y el funcionamiento de la empresa, la localización de la empresa, para determinar en dónde se puede posicionar la empresa. Esta es la estructura en la cual se va a desarrollar esta segunda subdivisión para hacer ese estudio de investigación con base en la técnica de fuentes secundarias y de fuentes primarias, para tener una información actualizada, real, en cómo tomar las decisiones para la empresa y con ello obtener los resultados que se están buscando. Nuevamente les recuerdo a aquellas personas que no se hayan suscrito al canal, invitarlos a que se suscriban al canal, que nos compartan sus comentarios, sus aportes con base en lo que les estamos dando a conocer de esta propuesta de servicio para que logren el éxito que ustedes están buscando. Para todos un cordial saludo. No dejen de continuar viendo los videos y de suscribirse al canal.